¡Aló, Rusia! Los llamamos para decirles que abandonamos su paisucho con forma de estación de gasolina con bombas atómicas. Así es. A ver qué van a hacer sin nosotros, las empresas del mundo libre. No necesitamos para nada su cochina clientela. ¡Hasta nunca! Seremos empresarios, pero la dignidad está por encima del mercado. ¡Aló, Rusia! ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en estos 3 años? Ah, bien. Qué bueno, nos alegra saberlo. Miren, los llamábamos porque vimos lo de las conversaciones entre Washington y Moscú y bueno, queríamos saber si están interesados en que volvamos a su bella nación y su pujante mercado. ¿Cómo? Que tienen que pensarlo. Pero si somos las mejores empresas del mundo... ¿Aló? ¿Aló? ¿Y ahora qué hacemos? Sin dignidad ni mercado. En el marco del acercamiento diplomático entre Washington y Moscú, de todos los rumores surgidos sobre las consecuencias y efectos que puede tener ese giro geopolítico, uno se está haciendo escuchar con cada vez más fuerza: el posible regreso a Rusia de unas pocas, algunas o buena parte de empresas occidentales que abandonaron el mercado ruso hace 3 años. Un retorno del perro arrepentido que depende de diversas circunstancias y no se sabe en qué grado va a producirse ni si va a producirse en absoluto, pero que tiene implicaciones que van mucho más allá de esa incertidumbre. Pero antes de analizar presente y futuro, remontémonos a unos 3 años atrás. En cuestión de semanas, en algunos casos días, tras el inicio de la operación militar rusa, comenzó un auténtico éxodo de empresas occidentales del mercado ruso, que abandonaron citando motivaciones morales, pero que en realidad eran puramente financieras. Con todos los medios hegemónicos y vocerías del primer mundo viviendo una zelenskifilia descontrolada, la mayoría de compañías temían sufrir boicots o daños a su reputación, cuando no directamente sanciones económicas por parte de sus gobiernos. Al igual que la mayoría de la opinión pública y las vocerías políticas y mediáticas en el mal llamado primer mundo, muchas de ellas asumieron que en cuestión de unos pocos meses Rusia quedaría absolutamente quebrada por el peso de las sanciones y podrían regresar al mercado ruso a precio de gallina flaca, además, transcurrido ese lapso. Como sabe todo el mundo hoy, y podía saberse ya entonces, solo que algunos prefirieron autoengañarse, nada de aquello sucedió. La Federación de Rusia no cayó en la quiebra y es más, en parte por su política económica interna y en parte por sus alianzas externas, logró capear el temporal rápidamente y no solo sus indicadores no colapsaron, sino que en algunos aspectos hasta mejoraron. Muchas empresas rusas ocuparon el lugar dejado por la espantada occidental y también entraron en el mercado ruso compañías chinas y de otras naciones junglescas, asunto al que dedicamos un completo video en su momento. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, el panorama no fue igual de alentador. Aunque no existen cifras precisas, porque cada empresa estima sus pérdidas de diferentes formas y puede maquillarlas más o menos discretamente, ya el año pasado, en marzo, una agencia noticiosa para nada vinculada al Kremlin estimaba que las compañías occidentales autoexiliadas del mercado ruso habrían perdido en conjunto un monto superior a los $100.000 millones a consecuencia de su decisión. En semanas recientes, el primer equipo negociador ruso que se reunió con sus pares estadounidenses en Arabia Saudita les entregó una lista más pormenorizada, en la que se eleva esas pérdidas a más del triple de lo calculado por Reuters hace un año. La mayoría de esos $324.000 millones en pérdidas para las compañías del G7 las habrían sufrido empresas del sector tecnológico, de bienes de consumo y financiero. Pero sea cual sea la cifra exacta, estamos hablando de mucho dinero. Mucho dinero, además, en un contexto de incertidumbre financiera global, con viejos bloques en crisis y nuevas alianzas en formación. Así, en el marco del presente, digamos, estado de desenfriamiento paulatino en las relaciones entre Washington y Moscú, afloran los rumores sobre el posible regreso de perros arrepentidos,
empresas que se lo pensaron mejor al mercado ruso. Actualmente se habla de ciertos sistemas de pago y tiendas de ropa fundamentalmente, no todas ellas estadounidenses, por cierto. Sin embargo, no son pocas las cosas que cambiaron en este tiempo y para regresar, no basta con lanzar miradas tiernas y traer el rabo entre las piernas. Por un lado, según algunos estudios de opinión disponibles en la actualidad, aunque aproximadamente un tercio de los rusos asegura que echa en falta alguna marca extranjera en particular, la mitad dice haberse acostumbrado perfectamente a las rusas o de otros países que ocuparon su lugar en el mercado y no extrañan a ninguna de las fugadas. Por ejemplo, varias empresas de comida rápida, claros exponentes del American Way of Life, fueron sustituidas por versiones locales rusas que ocuparon exitosamente el lugar que aquellas dominaron en el mercado ruso durante el último par de décadas o más. Del mismo modo, se extendieron nuevos métodos de pago independientes de los atados al SWIFT, como el sistema MIR. En líneas generales, la producción nacional rusa no solo no se derrumbó en estos 3 años, sino que no dejó de crecer. Por ejemplo, los automóviles rusos mejoraron drásticamente su presencia en el mercado, con Lada elevando su cuota comercial más del 30% y por si eso no provocara suficiente frustración para las marcas occidentales, los lugares que no ocuparon las marcas nacionales los fueron copando modelos chinos, que ya han vendido más de 2 millones de vehículos en Rusia. Por otro lado, a la tibieza de la clientela local ante el posible retorno de marcas occidentales y su adaptación a productos rusos o del sur global, hay que sumar el poco entusiasmo del propio Estado ruso ante el posible regreso. Varios altos funcionarios del gobierno y otras ramas estatales han declarado que la industria rusa ha logrado adaptarse a las circunstancias y que, de solicitar el regreso a algunas empresas que se fueron en 2022, se estudiará cada caso individualmente, de manera que solo regresen aquellas marcas o empresas que resulten convenientes para la economía rusa. También se mencionó en estos días otra especie de condición, que si realmente desean regresar, deberían hacerlo aceptando instalar sus tiendas sin exclusión, tanto en Crimea como el Donbass y demás territorios integrados a Rusia en años recientes. Por si con todo esto no quedara suficientemente claro, se subrayó textualmente que no se espera con los brazos abiertos el retorno de nadie, o dicho en otras palabras, el que se fue de Rasilla perdió su silla. Desde Cancillería, la portavoz María Zaharova, citando a Pushkin, recordó que a quien no respeta las normas y carece de conciencia, hay que ayudarlo a que, por lo menos, aprenda a respetarse a sí mismo. Sutil indirecta sobre el tema, por cierto. El canciller Sergei Lavrov subrayó que la salida de esas empresas ayudó a Rusia a dejar atrás la dependencia de industrias del G7 y que si ahora alguna quiere regresar, que lo haga, pero solo en sectores que no supongan riesgos para la economía rusa, de modo que si dentro de unos meses o años vuelven a cambiar de idea, su salida no perjudique los intereses rusos. Por su parte, el presidente de la Federación Rusa señaló que las sanciones, los desafíos y las dificultades impuestas desde el extranjero terminaron siendo un importante catalizador para aumentar las capacidades del país. Y en ese mismo sentido, Vladimir Putin se mostró confiado en los márgenes de autosuficiencia que calcula que se están alcanzando, tanto como para poner un ejemplo inusualmente tropical para los estándares rusos. Я уже говорил об этом. Так же, как в области сельского хозяйства, когда сельхозпроизводители нас упрашивали, только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделаем. Ну, кроме бананов, конечно. Ну и бананы тоже начали выращивать. Дороговато, правда, но ни к чему. Como ven, la autoexpulsión de muchas empresas extranjeras del mercado ruso trajo no pocos desafíos, pero sobre todo, no pocas oportunidades para la economía de Rusia. Y vuelva o no vuelva finalmente el perro arrepentido, por lo visto, la mayoría de la sociedad y autoridades rusas tienen bien clarito que, pese a sus tiernas miradas, se trata del mismo can que mordió la mano que les daba de comer.